regresan pido la palabra. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, vamos a entrar de lleno a este tema que tiene que ver con los sindicatos. ¿Cómo nos encontramos en la zona norte? De forma reciente hubo un conflicto laboral en una empresa maquiladora aquí en Ciudad Juárez. Vamos a iniciar con ello para darle contexto y forma al tema que vamos a desarrollar este día. Y para esto le doy el uso de la palabra a Andrés Morales, director adjunto de Canacintra. Coméntenos, director, ¿qué fue lo que ocurrió en esta empresa? Bien, pues muchas gracias por el espacio. Miren, es un tema que llamó la atención, es un llamado a huelga que se hace dentro de una empresa maquiladora dedicada al rubro de autopartes, es de la industria automotriz. Esta empresa forma parte de una cadena de suministros. Esa es la razón por la que Canacintra alza la voz y toma el caso. Fue el primer organismo en levantar la voz y decir, oigan, aquí está pasando algo, porque Juárez no es un terreno fértil para conflictos laborales. Lo hemos platicado, ¿no? Juárez se ha distinguido por ser una ciudad con un clima laboral tranquilo, con prestaciones superiores a las del resto del país. Incluso esa misma semana en la que la huelga estaba desarrollándose, el IMCO declara a Juárez como la mejor ciudad o la ciudad más competitiva en términos laborales. Y entonces no era posible, ¿no? Canacintra entra en acción porque descubre que un grupo de 11 personas, de las cuales 2 eran de los líderes sindicales que venían de otra parte del país, empiezan con un llamado a huelga alegando ciertas exigencias de carácter laboral. Esas exigencias pues para nada eran competitivas en términos de la empresa, y entonces decide ir a un llamamiento a huelga desinformando a las personas, sí hay que decirlo, ¿no? Los trabajadores estaban mal informados y no sabían, por ejemplo, que su relación laboral se pausaba mientras estaba la huelga, y eso era aprovechado por estos líderes para llamar a la huelga. Entonces, consideramos desde Canacintra que eso ponía en riesgo la competitividad de la ciudad. O sea, no era un tema nada más de Agwell, era un tema de competitividad para la industria, y desde luego se ponían en riesgo más allá de empleos, ¿no? Estábamos hablando de una cadena de suministros. Esta empresa es proveedora de otras de la industria automotriz, y cuando una empresa que funciona bajo el esquema de justo a tiempo empieza a tener demoras o faltas de producción, puede incurrir en multas millonarias que la pueden dejar fuera del negocio. Entonces estábamos hablando incluso del riesgo de perder esa inversión si no se reactivaban las operaciones de la empresa, porque desde luego que lo iban a multar sus clientes, ¿no? Porque no se iban a poder cumplir los procesos productivos. Ahí hubo una respuesta rápida de los empleados, hay que decirlo, y la empresa pudo retomar parcialmente operaciones, pero sí nos puso en jaque porque además es un esquema atípico en Juárez. O sea, Juárez no tiene un historial de conflictos laborales de este tipo. Y bueno, nos llamó la atención porque yo creo que ahorita los que me acompañan en la mesa podrán ahondar más en el tema, pero bueno, se trata también de una legislación, y eso tiene que llamarle la atención al resto de los gremios empresariales, en el sentido de que debemos ser más vigilantes de lo que se legisla en el país. De pronto las reformas se hacen con un espíritu que termina perjudicando o resultando contraproducente por no pensar en un todo. Secretario Diodoro Siller, ¿cómo puede pasar esto en donde un grupo de personas que no son de la ciudad, que no viven aquí, que no tienen su residencia, pero que ostentan una representación sindical, que no sabemos cómo la tienen, paran las operaciones de una empresa y a espaldas de los trabajadores tratan de presionar a la empresa para obtener ciertos privilegios? ¿Cómo es que puede pasar esto? Gracias, Paco, por la oportunidad de irnos un poco a la historia y al origen de la reforma laboral. Esto data, bueno, 2017 se modifica el artículo 123, en 2019 se reforma ya la Ley Federal de Trabajo, pero el origen directo de esta reforma es la presión que ejercen nuestros socios americanos en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en la revisión del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, los Estados Unidos y Canadá, como nuestros socios comerciales, crearon este apartado 23A,
en el tratado, y es un tratado como saco a la medida hecho para México, en donde piden precisamente que se reformen la normatividad interna en nuestro país en dos aspectos muy importantes, que son la columna vertebral, digamos, de la reforma. Uno es la parte procesal, la parte de la justicia laboral. Desaparecen, como las conocemos, las juntas de conciliación y arbitraje, tanto federales como locales. Se crean los centros de conciliación en los estados y ahora los trabajadores tienen que pasar forzosamente y previamente al conflicto, ahora en los nuevos tribunales creados en materia laboral en el Poder Judicial. Tribunales orales, ¿no? Sí, correcto. Es obligatorio que pasen por este procedimiento de conciliación. Tenemos 45 días en el Centro Local de Conciliación del Estado de Chihuahua para avenir a las partes a que lleguen a un arreglo amigable. La buena noticia es que en esta parte que corresponde a los gobiernos locales, la creación del Centro de Conciliación Laboral, acabamos de rendir el informe la semana pasada de los primeros 2 años en que entró en vigor, y la buena noticia es que en Chihuahua, desde el principio de la administración, la gobernadora Maru Campos le dio toda la importancia que merece el tema laboral y precisamente se obtuvieron los recursos para abrir el Centro de Conciliación con mucho éxito. Ahorita Chihuahua está en segundo lugar a nivel nacional por la tasa de conciliación en toda la República Mexicana, y esto significa que es del 89%, cuando la media anda rondando sobre el 70%. Eso significa que 9 de cada 10 asuntos que llegan al Centro de Conciliación Laboral se resuelven ahí. Solo uno de ellos pasa ya a los tribunales y se judicializa. Estas son las buenas noticias que corresponden al gobierno del Estado. En la parte colectiva de las relaciones de trabajo, también la reforma laboral, pues atendiendo este capítulo 23A del Tratado de Libre Comercio, pone reglas muy claras para los sindicatos, reglas de transparencia, rendición de cuentas, reglas también para el voto libre, directo y secreto, como comentaba Andrés. Y la democracia, ¿no?, en los sindicatos. Democracia sindical, y sobre todo con un objetivo muy claro, que era que los trabajadores supieran quién era su líder y quién era el sindicato que lo estaba representando, y de esta manera la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de materia federal legitima los contratos colectivos que existían, que al principio decían que eran más de 500,000 de contratos colectivos. Se terminaron legitimando alrededor de 30,000 contratos colectivos de trabajo. Todos los demás desaparecen los contratos colectivos de trabajo. Y esto con el objetivo claro de terminar con esta, digamos, con los sindicatos blancos, con los contratos de protección, pero recordemos que el origen de estos contratos de protección fue precisamente este tipo de sindicatos o pseudosindicatos, que lo único que los motivaba no era defender a los trabajadores, sino un interés económico, político, de cualquier otra índole, menos el de proteger a los trabajadores. Y como estaba la ley anterior, que la tuvimos por más de 90 años, primero los sindicatos te emplazaban a huelga por firma de contrato colectivo cuando no tenías un contrato de colectivo registrado. Entonces todos los empleadores lo que hicieron es firmar un contrato colectivo, que la gran mayoría de las veces, y es cierto también, los trabajadores ni se daban cuenta, pues se firmaba, se registraba y se guardaba en un cajón. Entonces los trabajadores no tenían conocimiento ni del qué sindicato ni que tenían contrato colectivo, y por eso se llaman de protección, porque entonces otro sindicato no los podía emplazar a huelga por la firma de ese contrato. Y es así como se va generando toda esta, pues este círculo vicioso de extorsión, y la reforma entonces viene a decirnos ya los trabajadores que no legitimen sus contratos colectivos no van a tener sindicato. Ahora, el trabajador, los derechos que marca la reforma es que pueda permanecer en el sindicato al que pertenece, que perteneciendo a ese sindicato le pidan al patrón, al empleador, que no les cuenten las cuotas obrero patronal, las cuotas sindicales, o bien puede cambiar el sindicato, o puede decir, pues yo no quiero sindicato. También lo establece la reforma. Entonces, con esta reforma
se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro, que aparte de las funciones de conciliación, como las tenemos en los estados, tiene la función principal del registro de asociaciones. Es decir, ahí se dice qué sindicato tiene la mayoría, qué sindicato tiene legitimación, se registran los contratos colectivos de trabajo, los reglamentos interiores de trabajo y cambian las reglas. Decimos que cambia la baraja, cambian los jugadores, cambian todo en materia laboral. Y ahora un sindicato que crea o presuma que tiene más del 30% de los trabajadores sindicalizables de un centro de trabajo puede presentar esta solicitud ante el Centro Federal de Conciliación y Registro diciendo, aquí están todas las firmas del 30% de los trabajadores que me están avalando como sindicato y te pido que me des la constancia de que tengo esa mayoría del 30% de los trabajadores de este centro de trabajo. Las funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro son precisamente verificar que efectivamente, primero correspondan las firmas a los trabajadores que las suponen, segundo lugar, mandar a hacer las visitas de verificación que sean necesarias al centro de trabajo, entrevistar a los trabajadores, una muestra prudente para ver si efectivamente este sindicato ostenta con la mayoría del 30% de los trabajadores. Si esto es así, se les entrega esta constancia de mayoría. Esta constancia de mayoría le da al sindicato que la obtuvo la posibilidad de demandar la ejecución, la creación de un contrato colectivo de trabajo y para ellos los emplaza a huelga, que fue el caso fue de lo que ocurrió, ¿no? Y con eso vamos a hacer una breve pausa, nos están marcando de producción, pero regresamos con este tema que está sumamente interesante. Vamos a ver también de qué forma ha impactado en la industria maquiladora. Ya regresamos.